Buenas tardes, mi nombre es Lenis de Rafaelano, del Grupo de Enseñanza Interna Metafísica El Salvador. Estamos transmitiendo este día sábado 20 de julio de 2024 desde la ciudad de San Salvador, El Salvador. Estamos dándole continuidad a la cátedra Jesús el Cristo. Hoy nos toca pues la actividad número 10 y el tema es Enseñanzas de Jesús, parte 2. Decirles que seguimos utilizando el mismo libro, ¿verdad? Del profesor Rubén Cedeño, tal cual lleva su título, Jesús. De aquí hemos estado tomando todas estas actividades que hemos venido desarrollando a través de 9, bueno, hoy son 10 sábados que hemos estado dándole continuidad a toda esta cátedra. Bueno, gracias Padre, damos inicio de lleno a esta transmisión. Bueno, a través de todas estas actividades hemos estado viendo desde el inicio, ¿verdad? De cómo fue escogido el Mesías, el nacimiento del Maestro Jesús, su entrenamiento que él tuvo en los templos en Egipto, en Luxor, todo lo que él tuvo que recibir a través de esos entrenamientos de los maestros, específicamente el maestro Maitreya, y todo eso pues para que él pudiera poder salir a la vida pública y dar su enseñanza a granel. Sí, ¿verdad? Sí estábamos, ¿verdad? Vimos también lo que son los milagros del Maestro Jesús. Fueron una cátedra por cada uno de estos temas que se han dado. Ahí están ya colgadas en la página de Metafísica El Salvador, en YouTube. Ahí están todas las actividades, perdón, cada una enumerada, ¿verdad? Así tal cual, de la 1 a la 10, ¿verdad? Esta también la vamos a subir ahí en YouTube para que la puedan ver en diferido también. Bienvenido, Ian. Buenas tardes. Bueno, y también, ¿verdad? Vimos de las últimas dos, digamos, penúltimas dos actividades, la oración científica, la manera de cómo el Maestro Jesús nos invita o nos enseña a pedir las cosas a Dios, a la vida una, a la totalidad de la vida. Entonces, todo eso está sintetizado en lo que es la oración científica. Ya lo explicamos, dimos toda una cátedra y también hay una actividad específica solo de la oración científica. Y uno de los últimos temas era que el Maestro Jesús nos indica, nos invita, nos sugiere a no juzgar, ¿verdad? Para que no seamos juzgados. Y ahí pues desarrollamos todo el tema también. Ahí está colgada esa actividad. Para los que no la pudieron recibir en Zoom, ahí la pueden ver en diferido en YouTube. Bueno, seguimos con las enseñanzas del Maestro Jesús. Vamos a comenzar. Marcelita, ¿te acuerdas tú de lo que vimos en la actividad anterior? ¿De a qué nos invita el Maestro Jesús? ¿Cuáles son sus enseñanzas? Lo que nos sugiere que debemos y no debemos hacer, pero para nuestro bien, para ir desenvolviendo toda esa conciencia crística, ¿verdad? Que Él la pudo conseguir y que también nosotros estamos llamados a dar la talla de un Cristo despierto. ¿Ok? En resumidas cuentas, no juzgar a nadie, Ujú. porque entonces así nos van a juzgar a nosotros. Y no queda tierra. Lo otro es también seguirlo a él, pero cuando se refiere a seguirlo a él, es al Cristo interno. Ok, esa chispa divina que tiene todos los dones que podemos decirle del Espíritu Santo o de Dios, pero que están allí, ¿verdad? Como agazapaditos, dormiditos, que a través de todo, ir tomando conciencia de todas las vivencias que vamos teniendo, le vamos sacando la experiencia y vamos desarrollando y desenvolviendo todos esos pétalos, le decimos nosotros, pero en realidad son aspectos de Dios, ¿verdad? Que nosotros en metafísica los conocemos como los 7 rayos, y cada uno pues es un aspecto de Dios, y eso desglosan otros 7, o sea, al final son 49 como virtudes que tenemos que desenvolver en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para dar esa talla y poder decir o llamarnos hijos del Padre, ¿verdad? Que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué quiere decir eso? O sea, sí ahí están todos esos aspectos, pero tenemos que desenvolverlos, tenemos que desarrollarlos. Y no hay otra manera, ¿verdad?, que recibir estas enseñanzas, interiorizarlas y llevarlas a la práctica. Pero no quiere decir que solo por el área aquí de la metafísica, ¿verdad? Claro, esto es muy amplio, ¿verdad? Y puede ser que una persona también la esté desarrollando en la iglesia católica, puede ser que en la iglesia evangélica, en los testigos de Jehová, allá en Oriente, a través del hinduismo, el taoísmo y tantas religiones que hay. Pero es la esencia de la enseñanza, ¿verdad? Tal cual. Pero bueno, es de vivirla, ¿verdad? Hacerla propia, todas estas enseñanzas. Si no, pues no sirve de nada, ¿verdad? Aquí las interiorizando y ponerlas en práctica.
Y bueno, aquí vamos a ver dos temas específicos, así tal cual que dice el Maestro Jesús. Uno es que llama a los fariseos y los escribas hipócritas espirituales. Y él va dando ciertas pautas de cosas que él veía en este tipo de personas, ¿verdad? Pero que también, ojo, todo eso que él señaló es para que nosotros lo interioricemos y en un momento determinado veamos si no estamos en una de esas gradas, ¿verdad? Y si estamos ahí, pues tomar conciencia, ¿verdad? Y salir rápido de esos estados de conciencia. Y el otro es, ¿verdad? Predicar el evangelio. Pero ya vamos a ver a qué se refiere todo eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir viendo la minita por la minita, vamos a ir leyendo, ¿verdad? Una a la vez y vamos a ir dando la interpretación de cada una de ellas, ¿verdad? Bueno, ahí Jesús, ¿verdad? Se refiere a los escribas tal cual, ¿verdad? Y a los fariseos como hipócritas espirituales. Pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros estamos en esos estados de conciencia. Pero ¿por qué bueno, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Sabes tú quiénes eran los fariseos y los escribas de ese entonces? ¿Has oído algo? No, ok. Los fariseos y los escribas eran los eruditos que se sabían la ley, ¿verdad? Que había dejado Moisés, que eran los mandamientos y todo eso, pues era un compendio de libros y leyes que ellos tenían, ¿verdad? Ya desarrollados. Entonces, ellos se los podían de pe a pa. Como quien dice en nuestra época, ¿verdad? El que ha leído 500 libros, ¿verdad? El que ha leído la Biblia de pe a pa, que se la sabe, o sea, todito, ¿verdad? La ley. Pero ellos les decían hipócritas, pero ya vamos a ver por qué. ¿Verdad? O sea, ellos se enorgullecían, ¿verdad? De saber todo eso, ¿sí? O sea, en los términos pues, eruditos o intelectuales. Correcto. Ajá. Es como quien dice, ¿verdad? Un abogado se puede todas las leyes, pero ¿qué de tanto eso aplica? O sea, lo mismo es acá, ¿verdad? O sea, solo para poner un ejemplo. Pero bueno, entonces, ¿verdad? Ellos eran así, ¿verdad? Todos estirados, bien vestidos, bien pulcros, bien limpios, ¿verdad? Pero muchas veces eso es de fachada, ¿verdad? Se escudan en que se saben las leyes, pero cuando nadie los está viendo, hacen cosas, ¿verdad? Que no son tan éticas. Y muchas veces, ¿verdad? Hay personas que se ven que pasan en la iglesia todo el tiempo, que van a sus actividades, que no faltan, y los puedes ver, o sea, cuando alguien hace una pregunta, de, qué sé yo, de a X tema, o sea, se lo sabe y habla y explica y todo, pero te das cuenta, o sea, es ahí cuando se pone en práctica que es esto que dice el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué sirve que se hayan leído, por decirlo, ¿verdad? 50 libros, 100 libros de Rubén Cedeño, si qué de todo eso ponen en práctica? O una persona que haya leído la Biblia, porque hay personas que dicen, yo ya me leí la Biblia 3, 4 veces, del Génesis hasta el Apocalipsis, pero cuando tú ves que esa persona en la vida diaria, lo que, o sea, en su vida pues cotidiana tú ves que trata mal a la gente, que no saluda, que hay personas que son tacañas, o que eso que te acabas de decir tú, Marcelita, que juzga, que critica, que se queja. Entonces, ¿dónde está todo eso que saben? Ya son hipócritas espirituales. ¿Por qué? Porque dicen saberse las leyes, ¿va? Por ejemplo, en este caso de la metafísica, se saben las 7 leyes o los 7 principios, se saben los aspectos de Dios, de pe a pa, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, pero cuando tú lo ves, o sea, no tienen ni siquiera un 5 para poder ir a un buen restaurante o comprarse algo bonito, o qué sé yo, pues, por poner ejemplo, ¿verdad? Entonces, tú dices, o sea, si esta persona sabe tanto, ¿y por qué no pone en práctica nada de lo que sabe? O sea, es un hipócrita espiritual, ¿verdad? Que solo está ahí para que la gente lo vea, pero ¿qué de todo eso pone en práctica? Es ahí, ¿verdad? Por su fruto los conoceréis. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte? Ok, ¿verdad? Y aquí empieza, ¿verdad? El Maestro Jesús a hacer ciertas sentencias, ¿verdad? Como para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Si no estamos cayendo en esa situación, ¿verdad? Entonces, voy a leer yo la primera y tú lees la segunda. Bueno, dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Yo lo comprendo así. Hay personas que están, digamos, haciendo un esfuerzo positivo, un esfuerzo correcto, digamos, en ir a sus actividades, ya sea los martes, cualquier día de la semana, o en ir al culto, en ir a la misa, y de verdad van tomando conciencia poco a poco todo esto. Pero hay un punto en que de parte de la familia empieza a decirse, ¿y a qué vas tanto? ¿Y qué haces tanto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te empiezan como a bloquearte el camino. Es cuando el maestro Jesús dice, ni entras ni dejas entrar.
O sea, no vas tú a qué sé yo, a aullar en el sendero, ¿verdad? A conocer otras cuestiones espirituales, pero no dejas que los otros vayan también. Muchas veces puede ser que, digamos, un padre bloquea a un hijo o un hijo al padre o los esposos, así que le digan, mira, ya deja de ir tanto a esas actividades, ya que vas tanto. Y se han dado casos, nosotros sabemos de casos que habían personas que llegaban a las actividades de los martes, consiguieron una pareja y les dijeron, ah, no, pero ya no vayas a las actividades, ¿verdad? Quédate aquí, ¿verdad? Conmigo. O ese día, pues le decía, mira, vamos a ir a comer, vamos a ir a cenar. Y sabiendo de que ese día son las actividades, ¿verdad? De metafísica, a las que estas personas van o iban, pues, ¿verdad? Porque en realidad estuvieron allí, ¿verdad? Y consiguieron pareja y ya no llegaron nunca más. Pero bueno, es lo que decimos, ¿verdad? Cierran las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque no dejan que una persona siga alimentándose espiritualmente y no van ellos tampoco, ¿verdad? Entonces, le cierran las puertas, le bloquean, ¿verdad? Y también así puede ser, ¿verdad? Que exista algún guía espiritual, entre comillas, ¿verdad? Un facilitante, un gurú que en algún momento determinado le cierre la puerta a la persona y le dice, no, ya no te enseño más. Y entonces allí, ¿verdad? Eso no es correcto porque la enseñanza se le tiene que dar a todo mundo, ¿verdad? Que la busque, ¿verdad? Que la busque. Entonces, esa parte, ¿verdad? Se entiende, queda claro, ¿verdad? O sea, cerrar las puertas, no te dejan ni que tú entres ni ellos van, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Esa parte. Y aquí está, ¿verdad? Les puse la imagen de esta película, ¿verdad? Que es muy famosa, que ahí los puse, ¿verdad? Que si se fijan, ¿verdad? Son las graditas que van hacia el cielo, blanquitas, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo ellos ahí, ¿verdad? Solo es como simulacro, o sea, obstaculizando el paso, ¿verdad? Así que la persona que está ahí no pueda subir, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Es tal cual. Te bloquean, ¿verdad? Que tú sigas ondando en el camino, en el sendero, ¿verdad? Recibiendo la enseñanza, y entonces te cierran las puertas del reino, del cielo. Ajá. La que sigue, por favor. Recompensa sí, y una vez hecho, te hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ah, ¿entiendes ahí? ¿Puedes dar una interpretación de eso que estás leyendo? Que recorren montón de distancia, por lo que estoy ahí. No sé qué es un prosélito, me imagino. Ha de ser algo así como algún seguidor. Seguidor, discípulo, o sea, como de esos que son, sí, seguidor, discípulo, Ajá, un fan puede ser, ¿verdad? O sea, ajá, ajá. Este, pues resumiendo, esto sería que buscan hacer lo que sea por conseguir quien los siga, pero lo llegan al infierno porque no están realmente llevándolo por el camino que debe ser, sino porque están en ujú, correcto, ¿verdad? Y miren, esto es tal cual, ¿verdad? O sea, hoy en las redes sociales, ¿verdad? De internet y de tantas redes que hay, ¿verdad? Podemos ver que hay personas que hacen el llamado, que se sigan, me den like a la página, que no sé qué, o te quieren cobrar por la enseñanza que están dando. Miren, una persona que realmente está dando una enseñanza real no te va a cobrar, porque la enseñanza es gratis. La enseñanza se ha dispensado para dar la granel a todo mundo de manera gratuita. ¿Verdad? Y esa gente que te pide, sígame y o te dicen, mira, si tú quieres, yo puedo ser tu maestro, puedo ser tu gurú, inscríbete aquí abajo y ahí ya te empiezan a querer cobrar y todo eso, ¿verdad? Hay personas que caen, ¿verdad? Porque cuando alguien es gratis dice, y será, y como que no le hayan, ¿verdad? O sea, ellos quieren pagar por recibir la enseñanza, ¿verdad? Y se ve mucho, ¿verdad? En las redes que dicen, se va a dar un curso de tal cosa, ¿verdad? $50, $100, 200 y así, ¿verdad? Entonces la gente prefieren esas cosas que están pagando, ¿verdad? Y no por algo gratuito, que digamos, o sea, le puede llevar a tomar un estado de conciencia diferente, ¿verdad? Pero bueno, ahí se da, ¿verdad? Y es lo que dice Marcela, recorren tantas distancias, ¿verdad? Por conseguir un seguidor, se esmeran, ¿verdad? Y en realidad no están dando algo consciente que los vaya a llevar a avanzar en el sendero espiritual, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Es decisión de cada quien, pero tenemos que ser como pedir discernimiento para poder escoger lo mejor, pues, ¿verdad? Lo que nos va a llevar a desenvolver esos aspectos de Dios en cada uno de nosotros. Bueno, dice, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto yo lo comprendo, que es cuando nosotros damos lo que nos sobra, así de en realidad, ¿verdad? Y nos olvidamos de lo más importante, que es la misericordia, pudiera ser también la caridad,
desenvolver la caridad en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que no es dar lo que nos sobra, sino que dar conscientemente un buen ejemplo, un buen consejo, visitar a los enfermos, darle de comer al hambriento, o sea, vestir al desnudo, o sea, miren, quiero ver 10 como 14 aspectos que hay que desenvolver de la caridad. O sea, los 7 espirituales, los 7 materiales y 4 más adicionales que están por ahí, ¿verdad? Que todo eso es una cátedra completa que hay que dar de lo que es la caridad. Entonces, muchas veces es eso, ¿verdad? O sea, damos lo que nos sobra, ¿verdad? En vez de dar, o sea, de lo que no, de lo que tenemos, pues, ¿verdad? Pero no, vamos a ir buscando, ¿verdad? Lo poquito y lo más importante, ¿verdad? Que es llevar a la práctica lo que es la justicia, la misericordia, ¿verdad? Y muchas veces también la fe, porque hay personas que no hacen aquello por falta de fe, ¿verdad? Entonces todo eso, ¿verdad? Es importante de que lo desarrollemos en nosotros. Y aquí está, ¿verdad? La balanza de la misericordia y la justicia tendría que ser así tal cual, ¿verdad? Pero bueno, quiere un desarrollo consciente. Ujú. La que sigue, por favor. Colocáis, No, coláis, coláis. coláis, y tragáis. Camello, tragáis, voy a poner en el vaso del taco, pero por dentro estáis de robo, Ok, sí, porque van a colar unos hitos. eso es simbólico. Ah, O sea, que básicamente le quitan la pelusa a la ropa sucia. ajá. Sí, Y se pone la ropa sucia. ahí se pone la ropa. Ok, muy buena simbología también, ¿verdad? Y lo que dice, o sea, esto el Maestro Jesús lo dijo porque veía a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? O sea, todos pulcros y como uno dice a veces, bien piqui, así, va, de que, ay, no, no toco esto porque está sucio, ¿verdad? Agarraba los vasos, ya estaban limpios y ellos los terminaban de limpiar, ¿verdad? Para beberse un poquito de agua, ¿verdad? O sea, él ahí estaba como dando inicio, ¿verdad? De que o sea, por fuera se veían muy limpitos, ¿verdad? Que eran todos delicaditos, ¿verdad? Todos pulcros, pero por dentro, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo nosotros cómo sale. Pero bueno, a eso se refería, ¿verdad? Dice, dentro están llenos de robo y de inmundicia. O sea, la analogía que hace Marcela, ¿verdad? O sea, agarra la ropa sucia, ¿verdad? Le quita la pelusa y se pone la ropa sucia, ¿verdad? Aparentemente está limpia, pero está sucia, ¿verdad? Pero nadie más lo sabe, solamente ellos, ¿verdad? Entonces, es esa parte, ¿verdad? O sea, limpiarlo de afuera, dice, tal cual, ¿verdad? Como está aquí esta niña, ¿verdad? La ven vestidita de blanco, bien pulcra, pero ¿cómo se le ve la cara? De orgullo, ¿verdad? Llena de orgullo, llena de prepotencia, llena de que se cree más que los demás, ¿verdad? Porque está bien limpita, bien pulcra, ¿verdad? Y de guarda se le vaya a topar un pordiosero o una gente de la calle, ¿verdad? Uy, la va a llenar de suciedad, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Pues ella se ve limpia por fuera, pero por dentro, ¿verdad? Al separarse del pordiosero o del mendigo, ¿verdad? ¿Qué está queriendo decir? Que es mejor que el otro, ¿verdad? Y los mismos maestros dicen, ninguna vida vale más que la otra. Todos tienen un propósito y un porqué, ¿verdad? Y eso de quererse sentir más que los demás, o sea, desde ahí, esa persona es un hipócrita espiritual, ¿verdad? Porque los maestros al llamado que nos hacen es a unirnos, a llegar a esa conciencia única en que todos somos uno, pero eso se dice así de fácil, pero tiene mucha tela que cortar, ¿verdad? Entenderlo, que así, o sea, o sea, que nos unimos con todo el mundo, ¿verdad? Con la prostituta, con el que roba, con todo, con el que está en la iglesia, que se cree también espiritual, o sea, eso es importante que nos demos cuenta si no estamos en esa grada, ¿verdad? Creyéndonos que lo sabemos todo, ¿verdad? Que como ya nos leímos 10 libros, 20 libros, o sea, ya no puedes, ya aprendiste todo en la vida, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Y el hecho de que una persona ande bien limpita, bien pulcrita, ¿verdad? No quiere decir que, o sea, no sabemos cómo anda ella por dentro, ¿verdad? Pero ojo, sigamos con lo mismo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Si tú ves que no saluda, si tú ves que no dona, que no da, que no ayuda, que no colabora, o sea, es un hipócrita espiritual. Puede andar vestidita de blanco, ¿verdad? Bien pulcrita, bien peinadita de salón y todo, pero, o sea, ¿qué está demostrando ella? O sea, por dentro está con inmundicia, como dice tal cual, ¿verdad? Esa palabra es bien fuerte y la dice el Maestro Jesús, ¿verdad? Nada sirve que comiendo en platos de oro, ¿verdad? Pero por dentro, con todo aquel orgullo espiritual. La que sigue, por favor. ¿O quieres opinar algo sobre eso? Acércatelo más, por favor. Ok, va, entonces ayúdame a leer este, por favor. Ya te vas a acordar.
No tenía que ver con eso. Ah, ok. Os mostráis juntos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ujú. Se dice cuando los llamaban hipócritas, Sí, correcto. porque no eran coherentes, Ujú. para nada coherentes en lo que hacían con el otro y lo que hacían en otro. Ujú. Esto a mí me viene a la mente también cuando hay aquel tipo de ONGs o personas que se creen justos, que se creen dadores, que se creen los más bonitos del planeta, ¿verdad? Y van donde una persona, le dan una moneda o le llevan una bolsita de comestible, por decirlo, y ya la foto, va, y subirla al Facebook. O sea, te muestra justo, dice, ante los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía. ¿Por qué? Lo que quieren ellos es seguidores, ¿verdad? Que digan, ay, qué buena esta persona, cómo ayuda. Miren, es que el que ayuda a veces ni bulla hace. O sea, el que ayuda más, el que da más, ni bulla hace. O sea, no necesita estarse tomando fotos, ¿verdad? No necesita estarlo publicando, pero, o sea, eso es bien complicado, pues, porque la mayoría de ONGs, ¿verdad? O de, digamos, instituciones que ayudan o que son en pro de la humanidad. O sea, hay muchas, ¿verdad?, que son de fachada, tal cual, ¿verdad? Se quieren mostrar justo a los hombres, pero por dentro, ¿verdad? Están llenos de hipocresía. Lo que ellos quieren, pues, es algún punto evadir impuestos, tal vez, por eso dan, no sé, alguna cantidad X de dinero para una escuela, cosas así, pero lo que quieren, o sea, lleva un doble sentido, ¿verdad? Como dicen, doble moral, o sea, quieren conseguir algo a cambio de lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se dice hipocresía e iniquidad es maldad, ¿verdad? Muchas veces las personas pues se ve que dan, ¿verdad? Pero es con un doble sentido, ya va algo ahí de maldad en lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Pero bueno, es el llamado que hace, ¿verdad? Que nos demos cuenta que no estemos en esa grada, ¿verdad? Y es tal cual, ¿verdad? A veces hay personas, pues, y esto se da, se ve en todas las religiones, ¿verdad? No hay ninguna que esté exenta, por decirlo, de que, o sea, son, tal cual dice el maestro Jesús, ¿verdad? Hipócritas espirituales, ¿verdad? Que enfrente de los hombres son las personas más buenas, más santitas, y ya ellos, digamos, en la intimidad, ¿verdad? Hacen cosas malas, dudosas, ¿verdad? Que pueden llevar a sus, no sé, a sus seguidores, por decirlo así, ¿verdad? A cometer ilícitos, pues, ¿verdad? Y se han oído historias, ¿verdad? Durante toda la humanidad, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? No hay ninguna que se salve, creo yo. Ajá. Soy semejante a la edad de los más por vivir están llenos de cosas muertos y de todo el destructivo. Ujú. Y que básicamente se muestran como ovejitas, así como un lobo vestido de ovejita. Ok. Tal cual, se muestran como ovejitas, pero realmente están acechados por la muerte. Ujú. Un Y no sepulcro, la muerte, ok. O sea, sepulcro blanqueado, ¿verdad? O sea, ¿qué es un sepulcro para comenzar? la tumba. Una tumba, a ver qué hay en la tumba. Inmundicia, podredumbre, hasta gusanos, ¿verdad? Carne podrida, tal cual, ¿verdad? Entonces dice que por fuera, sepulcro blanqueado, dice que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, ¿verdad? Porque si ves la tumba blanquita, ¿verdad? Bien nítida, ¿por qué tiene adentro? Cosa podrida, ¿verdad? Entonces dice, más por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia, ¿verdad? O sea, tal cual. Y miren esto, más gráfico no se puede, ¿verdad? ¿De qué nos sirve? Dice que el mundo nos ve así, ¿verdad? Como esa manzanita tan bella, tan rica, tan brillante. Y verdad, y a los ojos de Dios, dice, porque como son cosas que hacen en la intimidad, donde nadie los mira, ¿verdad? Están podridos por dentro, ¿verdad? Queriéndole hacer mal al hermano, ¿verdad? Al vecino, al compañero, ¿verdad? Echándole zancadilla, ¿verdad? Maquinando cosas en su mente, ¿verdad? Dañinas para los demás, ¿sí? Entonces, así, ¿verdad? O sea, observemos, ¿verdad? Que no vayamos a estar nosotros ahí en esa situación, ¿verdad? Y dice este otro, ¿verdad? Gusta, hablando siempre de los hipócritas, ¿verdad? Gustan de andar con ropas largas, dice, y aman a las salutaciones en las plazas. Y piden, ¿verdad? Las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, ¿verdad? Aquellas personas que quieren figurar, que quieren hacerse famosas, que dicen, piden seguidores, ¿verdad? En las redes sociales, o que no se pueden hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno,
darse cuenta, ¿verdad?, de que el hecho que una persona ande vestida diferente a las demás, ¿verdad?, que quiera sobresalir en el vestuario, que quiera ponerse atuendos así ostentosos para que digan, ay, qué espiritual se ve por cómo anda vestido, ¿verdad? Y lo que quiere es solamente figurar, ¿verdad? Que le digan, "Oh, mi hermanito, que le hagan saludos, que si es posible, ¿verdad?, se arrodillen ante él, ¿verdad? Andan buscando la gloria para sí, ¿verdad? Entonces, todo eso, hay que tener cuidado, ¿verdad? Son hipócritas espirituales. Tenemos que tener ojo crítico en ese aspecto, ¿verdad? De no ser, no caer en eso, pues, no caer nosotros, ¿verdad? Y darnos cuenta de cuando otra persona está actuando de esa manera. ¿Quieres decir algo tú sobre eso? Sí, Ok. como el grupo de los Ujú. de la Biblia, señoras que querían que las trataran distinto sobre torcería. Ok, así sucede, ¿verdad? Y cuando tú las quieres tratar por igual, ¿verdad? A todos, ya no les gusta. O Dios me guarde si ella, digamos, ya empezó la actividad, ¿verdad? Y entran y quieren que uno las esté saludando, pero ya empezó la actividad, no se puede, ¿verdad? O que tú no les digas el doctor o no les digas el licenciado, o sea, sienten que los minimiza a uno por no llamarlos por los títulos, ¿verdad? Hay muchas personas así, ¿verdad? Que quieren figurar y que también quieren los primeros asientos, ¿verdad? Que ellos tratarlos ¿cómo se dice? Con prestigio, darles los mejores puestos, los mejores asientos en en todas las reuniones, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Como dijo el Maestro Jesús, el que quiera ser el primero que se ponga a servir. O sea, si es una reunión que se tiene de una cena, ¿verdad? Ok, servir la cena, se prepara el café, servir la agüita, ¿verdad? Si quiere figurar, ¿verdad? O sea, en algún punto, ¿verdad? Pero bueno, entender eso, ¿verdad? No querer figurar, no querer que se te trate de manera especial, ¿verdad? Nada de eso. Y aquí está, ¿verdad? Solo les puse como ejemplo, ¿verdad? Un montón de personas vestidas diferentes, si se fijan, de las demás y están en primera fila, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ahí ya se están separando, ¿verdad? Porque se creen los mejores, los más estudiados, los más eruditos, ¿verdad? O sea, como dice el que quiere servir, ¿verdad? Que se siente al último, ¿verdad? Bueno, bueno, y aquí, ¿verdad? Haciendo énfasis el Maestro Jesús, ¿verdad? Que todas estas sentencias, ¿verdad? Que Él les hizo a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Nos sirvan a nosotros, ¿verdad? Y que lo usemos como un manual, dice, de cómo nunca debemos proceder, de cómo nunca nosotros debemos comportarnos ni ser, ¿verdad? O sea, cada vez que podamos, ¿verdad? Traigamos todas esas sentencias que el Maestro Jesús hizo a los fariseos, a los fariseos. Todas esas sentencias que hizo a los fariseos, ¿verdad? Porque también para que nosotros entendamos que no podemos estar en esa grada. Dice, hay que leerlo, ¿verdad? Para identificar en cuál de esos puntos fallamos y así poder rectificarnos a tiempo, ¿verdad? Porque puede ser que alguien esté en esa situación, ¿verdad? Y alguien si tiene pues la oportunidad de podérselo decir, ¿verdad? De manera educada y de buen modo, pues lo puede hacer, ¿verdad? El otro punto, ¿verdad? Del cual nos vamos a ocupar este día, pues es ¿verdad? Que Jesús fue enfático en señalarnos, predicad el evangelio, ¿verdad? Esto fue dicho a sus discípulos, ¿verdad? Que eran los que recibían de primera mano todas las enseñanzas del Maestro Jesús, ¿verdad? Las parábolas que él decía que la mayor parte de la gente que estaba escuchando sus sermones o sus prédicas no las entendía, pero él, se encerraba con sus discípulos, ¿verdad? Y a ellos sí les explicaba todo a cabalidad lo que él había querido decir a través de las parábolas. Entonces, por eso después él les dejó esta tarea, ¿verdad? Que sea predicar el evangelio. ¿Y qué se te ocurre a ti que puede ser eso? Predicar el evangelio. Enseñar y guiar a los demás para que sean Cristo. Fierce. Ok. Eso creo yo. Sí, ¿verdad? Por ahí va la cosa, porque imagínense, si esta enseñanza, por ejemplo, de la línea metafísica, ¿verdad? Como puede ser otra religión también, otra, no sé, enseñanza, a nosotros que estamos en esto nos ha servido tanto, nos ha cambiado la vida, hemos conseguido tantas cosas bellas y hermosas a través de esta enseñanza, ¿por qué me la voy a quedar solo para mí? O sea, tengo que expandirlo, tengo que dar a la vida algo de todo lo que la vida me ha dado a mí. O dicho en otras palabras, tengo que dar a los demás lo que Dios me ha dado a mí hasta ahorita, ¿verdad? O sea, que a través de esta enseñanza yo he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Y lo mínimo que puedo hacer es expandirla, como dicen, expandir la luz, ¿verdad?
O sea, podemos enseñarle a través de los evangelios de la Biblia a la gente, tal cual como lo decía el Maestro Jesús, ¿verdad? Aunque en ese entonces la Biblia tal cual la conocemos no existía, ¿verdad? Ni los evangelios ni nada de eso. Lo que existía era la Torá, ¿verdad? Que eran los primeros libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso fue lo que el Maestro Jesús dijo, expanda la enseñanza. Pero nosotros ahora sabemos que el Maestro Jesús había ido a Oriente, allá a la India, ¿verdad? O sea, él estudió con los libros de los Vedas, con las escrituras antiguas de esas culturas, pues, ¿verdad? O sea, no era solamente el Antiguo Testamento. O sea, fueron muchas más enseñanzas que gracias, Padre, esta parte del occidente ya la tenemos a la mano también, ¿verdad? Y la tenemos muy dosificada, muy como dicen a palabra de a centavo, ¿verdad? A través de Connie Méndez, a través de el maestro Connie Méndez que fue Met Fox, a través, ¿verdad?, de la cara visible de la metafísica que es Rubén Cedeño y ese montón de facilitadores que están haciendo un correcto esfuerzo traduciendo los libros, como les digo, poniéndolos en palabras de a centavo para que nosotros los podamos entender clarito y de esa manera podamos también expandir esta enseñanza, esta maravillosa enseñanza que si nosotros de verdad la vamos concienciando, ¿verdad? O sea, vamos caminando en el sendero y siendo mejores cada día, ¿verdad? Y nuestra vida cambia. Y digo yo, si esto me ha cambiado a mí, ha cambiado a muchos, lo mínimo que podemos hacer es lo que decía el Maestro Jesús, ¿verdad? Enseñen el Evangelio, expandan el Evangelio, ¿verdad? Ir a predicar, ¿verdad? Pero bueno, lo hacemos a través de estas plataformas, ¿verdad? Hoy que está todo tan modernizado, a través de Zoom, a través de Google Meet, de todo esto, en actividades presenciales también, ¿verdad? Como lo hacemos los martes y aquí también los sábados, ¿verdad? Y así pues son miles de grupos alrededor del mundo que están haciendo un correcto esfuerzo, ¿verdad? En todos los países. Creo que en todos los países, ¿verdad? Del planeta hay, aunque sea un grupo de metafísica o una persona que esté enseñando a otra a través de estos libros, ¿verdad? Y entonces son tantos libros, ¿verdad? Tanto que hay que concienciar y poder dar a las demás personas, ¿verdad? O sea, como se nos vaya dispensando, pues ahí está. El que sigue, ¿me ayudas tú, porfa? Cualquiera que haga cumplir los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere cuando dice cualquiera que haga cumplir los mandamientos y los enseñe? Así como en la capilla, que no cualquiera puede ser un buen artista, pero un buen artista tiene de cualquier lado. Ok. O sea que básicamente no importa que sea alguien súper estudiado y que conozca la física, sino a aquellos que de verdad con ética de clientes. Y que tengan la voluntad de poder expandir esta enseñanza. Porque miren, o sea, yo de este lado, yo hablando de mi persona, yo no he recibido nada de cómo dar actividades, ¿verdad? Esto lo he ido haciendo por voluntad propia, porque me nació del corazón, Dios me lo puso, o sea, y por agradecimiento a la vida. O sea, hay personas que están más calificadas en este aspecto de dar actividades, de entrenamiento y todo eso, pero no tienen la voluntad, ¿verdad? Entonces no tienen, están más capacitados, ¿verdad? Técnicamente, por decirlo, como dice Marcelita, ¿verdad? O que han leído mucho más libros que yo, tal vez, ¿verdad? Y así que muchas otras personas, pero no tienen la voluntad de hacer, ¿verdad? Entonces, los que tenemos la voluntad lo estamos haciendo de alguna manera, ¿sí? ¿Verdad? O sea, como dicen, ¿verdad? Cometemos errores a veces en la comunicación o en la transmisión y todo eso, pero la voluntad que tenemos, ¿verdad? Eso, o sea, es aparte, pues. Y hay personas que están más capacitadas que no quieren hacerlo, no tienen la voluntad, ¿verdad? Y yo digo, si esto nos está ayudando, ¿verdad? Lo mínimo que podemos hacer es expandirlo, así tal cual, ¿verdad? Y cuando habla allí, ¿verdad? Que dice, haga cumplir los mandamientos y los enseñe, es a esto a lo que se refiere totalmente. Con esto que aprendamos, ¿verdad? De pe a pa, primero intelectualmente, porque no hay otra manera. No se nos ha enseñado en las escuelas, mucho menos en las religiones, ¿verdad? En las que hemos crecido todos, ¿verdad? No se nos ha enseñado. Que son los 7 principios universales, que estos actúan para todas las personas, independientemente de qué cultura sean, de qué religión, de qué tendencias sexuales, por decirlo, si son hombres, mujeres, niños, gente morena, gente clara, como sea, a todos y en todos los niveles. Los conozcamos o no, estos principios van a actuar en nuestra vida. Y entonces, ¿verdad? Lo mejor es conocerlos. Y si los conocemos, pues enseñémoselos a los demás, ¿verdad?
perdón, si hay una persona que no lo puede comprender a través, así tal cual, ¿verdad? Principios universales, ¿verdad? Porque dicen, ay, entonces, ¿dónde queda Dios? Pero entonces, enseñémoselos a través de los ejemplos y las parábolas y la enseñanza del Maestro Jesús. Porque estos principios universales están ahí en los evangelios de Jesús. Él dio todas estas enseñanzas, solo que no tal cual como nosotros los conocemos en metafísica, que está, digamos, más fácil, pues, más explicado, más sencillo, pero es lo mismo, ¿verdad? Los 7 rayos, ¿verdad? O que son los 7 aspectos de Dios, también los ha enseñado el Maestro Jesús. Y ahí en estos libros están muchísimo más claros, ¿verdad? Los podemos enseñar tal cual, ¿verdad? Sí, los 7 rayos o los aspectos de Dios, o con la enseñanza que ha dado el Maestro Jesús también, ¿verdad? Y entender que nosotros también no somos solo esto físico que vemos, ¿verdad? O sea, somos 7 cuerpos sutiles, 7 envolturas, ¿verdad? Que se dividen entre grandes partes. ¿Te acuerdas cuáles son, Marcelita? Que lo dijo San Pablo, ¿verdad? Y que nos enseñan en la Iglesia Católica, que estamos constituidos como 3 grandes partes: cuerpo, alma y espíritu. Y en metafísica le decimos, muy bien, personalidad, Cristo interno y nuestra presencia yo soy, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? En esos 3 van esos cuerpos sutiles, ¿verdad? Que son las emociones, ¿verdad? El cuerpo emocional, el cuerpo vital, el cuerpo físico, el cuerpo mental y los 3 angélicos, ¿verdad? Pero bueno, ahí, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Es lo que nosotros, si ya lo recibimos nosotros, ¿verdad? Comencemos con esto. Si solo no sabemos los 7 principios, tenemos actividades solo de los 7 principios, ¿verdad? Si solo con eso que, mire, con la primerita que dice, ¿verdad? Mentalismo, ¿verdad? Que todo en el universo es mente, que lo que yo pienso, siento, hablo y actúo, eso se va a manifestar, ¿verdad? Y el otro que es causa y efecto, solo con causa y efecto, que nos quedáramos trabajando de por vida hasta que desencarnemos, ¿verdad? Que yo soy la causa de lo que me sucede, ¿verdad? Que lo que yo haga se me va a regresar. Solo con eso les digo que diéramos un gran avance, ¿verdad? Entonces, si solo eso no sabemos, ¿verdad? Ayudémosles a los demás, ¿verdad? Si no se puede un espacio físico así como acá, pero en tu trabajo, ¿verdad? Sí, sutilmente tú le pides a tu magna presencia, ayúdame a poder expandir esta enseñanza de manera práctica y sencilla, que los demás lo puedan comprender, ¿verdad? Y ahí Dios te escucha y te va a dar las herramientas, ¿verdad? Los momentos adecuados, las situaciones idóneas para que tú lo puedas hacer, ¿verdad? Y así va esto poco a poco, ¿verdad? Pero tenemos que expandirlo, ¿verdad? Y lo principal que decía Marcelita, con el ejemplo de vida, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Que no tengas que decirlo tú, pues, sino que la gente diga, has cambiado, y mira, ¿y qué te pase? Porque antes no dabas tan así espontáneamente, ¿verdad? O no podías ni controlar tus emociones, pero y ahora sí. Entonces ya tú empiezas, ¿verdad? Y vas ahí explicando, ¿verdad? Todo eso. El ejemplo de vida es lo primordial, ¿verdad? Ujú. No se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, que alumbrará todo lo que está en la casa. O sea, que básicamente no hay que desperdiciar una luz encendida Correcto, ¿verdad? y hay que ponerla al servicio para que las demás puedan estar ayudados. ¿Ok? Lo que estamos insistiendo, ¿verdad? Si esta enseñanza te ha dado tanto, ¿verdad? Has comprobado ciertas cosas, ciertas herramientas espirituales que a ti te ayudan, ¿verdad? O sea, no lo vas a esconder, vas a decir, "¡Ah! Yo me leí este libro y tiene cosas fascinantes, ¿verdad? Lo voy a esconder y que nadie más lo vea, ¿verdad? O que nadie más sepa todo lo que yo ya puedo". No, si tú ya puedes precipitar dinero, puedes precipitar un viaje, ayúdale a los demás, ¿verdad? Enséñale la oración científica. Miren, es que solo, o sea, pedir todo con oración científica, las cosas se dan y en armonía y perfección, porque ahí va compilado toda la enseñanza del Maestro Jesús acerca de cómo orar. O sea, solo eso, ¿verdad? Y así, o sea, todo eso dice, nadie enciende una luz y la pone bajo un cajón, ¿verdad? O sea, lo que aprendiste, lo que concienciaste, lo que te ayuda, bueno, dispénsalo tú también, ¿verdad? Enséñalo, así, ¿verdad? Tal cual. Y cuando se habla de casa, ¿verdad? Empezando por nuestra familia, ¿verdad? Y después en los ambientes donde nosotros nos movemos, ¿verdad? Tal cual, en nuestro trabajo, en nuestro grupo espiritual, si tú te mueves en otro, digamos, vas al gimnasio, vas a otros ámbitos sociales, ¿verdad? Allí, pues poco a poco, ¿verdad? Sutilmente, ¿verdad? O sea, sé que todos tenemos la capacidad de poder desarrollar eso, ¿verdad? Cómo poder dispensar la enseñanza. Y aquí dice el Maestro Jesús, ¿verdad? De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? Aquí habla prácticamente, ¿verdad?, del cumplimiento de los mandamientos, ¿verdad? Porque le preguntaban si él había venido a abolir las leyes que ya existían y él les dijo que no, ¿verdad? Él no venía de eso, a decir, bueno, vamos a cambiar estas por otras, ¿verdad?
O sea, se mantienen la mismo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Que yo soy le dio a Moisés. O sea, eso no cambia, ¿verdad? Y los explicamos uno a uno qué quiere decir, ¿verdad? O sea, tenemos también que tomar en cuenta todo eso, ¿verdad? O sea, que nada está, pues, o sea, decir, yo hice algo y ya no me va a pasar nada, ¿verdad? O sea, ley de causa y efecto, ¿verdad? O sea, lo que estés viviendo en este momento, sea bueno o no tan bueno, entender que tú ya lo causaste. Y es cuando dice, ¿verdad? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, todo va a ser así, ¿verdad? Como dicen, medido a través de las leyes, medido a través de los 7 principios, medido a través de los 10 mandamientos. O sea, está claro, no tienes por qué salirte de ahí, ¿verdad? Pero, o sea, requiere un correcto esfuerzo, entendimiento y comprensión de todo esto, ¿verdad? ¿Sí se comprende? Ok. Y aquí están, ¿verdad? Los 10 mandamientos que le dimos uno a uno, ¿verdad? Hasta entenderlos toditos, comprenderlos por lo menos intelectualmente, ¿verdad? Y cada quien pues le queda la tarea, ¿verdad? De poder concienciarlos y ponerlos en práctica. Ajá, el que sigue, Marcelita. Nosotros sois la luz, nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ujú. Son varias frases, cualquiera que tú agarres está bien. Ujú. Básicamente, somos luz y somos sal, debemos alumbrar y dar sabor. Ajá, eso. Obvio. Que alumbre todo el sabor. Obvio. Chinese salt. Shiny salt. Este, y que si no, o sea, que si no existiéramos como luz y como sal, básicamente no servimos. Nos servimos. Es que es tal cual dice, creo que es un dicho, no sé si es un versículo también, que es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ujú. Y ahí te quedas tú meditando en eso, el que no sirve el que no vive para servir, no sirve para vivir, y ahí va levantando mente a eso. Es tal cual, ¿verdad? Así bonito, ¿verdad? O sea, yo te alumbro y te doy sabor, pero eso, ¿verdad? O sea, ponerlo en la práctica, ¿verdad? ¿Alumbras qué? O sea, enseñas. ¿Da sabor qué? O sea, alegría, vida, vivacidad, todo eso, ¿verdad? La gente que está contigo. Y viene ahí a lo mismo, ¿verdad? Pero si no sirve para nada, ¿qué pasa ahí, verdad? Serás echado, dice, ¿verdad? Y está tal cual. Miren esa imagen tan bonita. Somos sal y luz, ¿verdad? Tenemos que entender eso, ¿verdad? Hay que expandir la enseñanza, el evangelio que dice el Maestro Jesús, ¿verdad? Los 10 mandamientos, los principios y etcétera, ¿verdad? Es un montón de enseñanza, ¿verdad? Pero podemos empezar por lo básico, los principios. ¿Qué digo yo básico? Porque es de ahora y para toda la vida, no básico porque estoy en primero, ¿verdad? No, porque lo voy a estudiar en primero, en segundo, en tercero, hasta que desencarnemos y más allá, ¿verdad? Todo eso. Entonces, como les digo, solo con la ley de causa y efecto que le diéramos mente y entendiéramos realmente su axioma, solo con eso cambiaríamos muchos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Dice, son muchas las mieses y pocos los recolectores. Muchas las mieses y pocos los recolectores. Imagínense, 3 peloncitos, ¿verdad? 4 peloncitos y el gran predio para recoger las mieses. O sea, es tal cual, ¿verdad? O sea, en realidad, nosotros decimos, son miles de grupos de enseñanza interna metafísica alrededor del mundo. Pero ¿cuántos millones de personas somos, verdad? ¿Cuántos millones de personas alrededor del mundo? O sea, quizás nos tocaría cuánto cada uno, 10.000, imagínense. O sea, solo en este país yo creo que habemos 2, 3 grupitos quizás, y que llega poca gente, no llega mucho para comenzar. Pero, o sea, tenemos que ver cómo expandimos esta enseñanza, ¿verdad? Si nos está sirviendo a nosotros, si nos está llevando una luz, ¿verdad? O sea, ser esa sal, ser esa luz que alumbra, ¿sí? Y requiere mucha voluntad, pues, ¿verdad? Porque si el otro no quiere trabajar, hacer su trabajo o hacer lo que le corresponde, tenemos que trabajar doble turno, así nos va a tocar para mientras, como dicen, ¿verdad? Mientras las personas toman conciencia y se les desarrolla la voluntad de querer hacerlo también, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Predicar el evangelio, ¿verdad? Hay muchas mies, pero pocos los recolectores, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer lo que nos toca, ¿verdad? Nuestro trabajo. Ujú, el que sigue, mi amor. El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche, tropieza, porque no hay luz. Ujú.
que básicamente quienes están en el camino de la enseñanza y obviamente lo practican. Ujú. Eh, No los del grupo de hipócritas espirituales, ¿ve? no, no es del grupo de hipócritas espirituales. Eh, son los que no se van a tropezar. Que realmente ahí, o sea, sí se pueden tropezar, pero no se van a caer tan fácil. O si se caen, se levantan rápido, Ajá, o sea, sí, toman conciencia. pero los que son hipócritas espirituales, o que no están en ningún tipo de enseñanza de luz, eh, se van a tropezar, se van a caer, se van a embarrar, se van a... Y todo eso en conjunto, ¿a qué te lleva a pensar? ¿Qué tipo de personas son estas? Las que están en la total Ignorancia. ignorancia, ¿verdad? Que decíamos en un punto, no hay mayor pecado que la ignorancia. Porque alguien que ignora las leyes, los 7 principios, todos sus axiomas, alguien que ignora los 7 aspectos de Dios que están dentro de nosotros, pero hay que desarrollarlo, alguien que ignora que Dios es inmanente y trascendente, o sea, que está en todo lo de afuera, pero también está esa chispita allí, ¿verdad? Brillando dentro de nosotros, o sea, Dios está afuera, pero también adentro, ¿verdad? O sea, alguien que ignora todo eso, ¿verdad? Alguien que ignora que somos 7 envolturas, 7 cuerpos, que no solo es esto tangible y visible, que hay más en nosotros, ¿verdad? Alguien que ignora todo eso, ¿verdad? Anda en la total oscuridad. Y por eso comete error tras error, tras error, tras error, ¿verdad? Que es lo que en la Iglesia Católica se le denomina el pecado. Porque el pecado es eso, no dar en el blanco, errar, cometer un error. Eso es el pecado, ¿verdad? Entonces andan pecando por todos lados. ¿Por qué? Porque andan en la vil street, como dicen, en la vil calle, ignorantes de todo, a la barriada, ¿verdad? Que no entienden ni de rojo, ni de blanco, ni de verde, nada, ¿verdad? O sea, andan en la total oscuridad. Pero nosotros que vamos poco a poco, ¿verdad? Ahí queriendo hacer un correcto esfuerzo, como dice Marcelita, no es que nos vamos a tropezar, sí, ¿verdad? Nos caemos, pero nos levantamos rapidito, ¿verdad? O sea, vemos cómo salimos de las situaciones apremiantes que muchas veces nos encontramos, ¿verdad? Y a veces se nos presentan para ver cómo estamos con esas herramientas espirituales que ya se nos dispensaron. Y cuando un problema te llega es porque ya tienes la capacidad de poder solucionar esa situación, ¿verdad? Pero te quedas ahí, ¿verdad? Quejándote, minimizándote y todo eso. O sea, hipócritas espirituales también, ¿verdad? Porque si ya tienes las herramientas, úsalas, apropiate de todo eso. Se ha dado tanto todos estos años, ¿verdad? Y lo que se está dando es magnífico alrededor del mundo, ¿verdad? O sea, tantas charlas que hay de todos estos eh, señores que están dando actividades de metafísica alrededor del mundo, pues, ¿verdad? Es tanto que hay ahí, ¿verdad? Pero, o sea, no nos ponemos al día, falta todo eso. Entonces, ¿verdad? Esa luz, esa chispita, ese poquito de luz que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay que dispensarlo a los demás también, como les digo, ¿verdad? En nuestros ámbitos donde nos movemos, en el trabajo, pues que son nuestro ring de entrenamiento. La familia, ¿verdad? El hogar donde estamos desarrollándonos, donde vivimos, el trabajo, nuestro grupo espiritual, si vamos a un gimnasio, si vamos, qué sé yo, bueno, con los vecinos, ¿verdad? Las comunidades de vecinos y todo eso, o sea, son aulas de entrenamiento, o sea, nosotros podemos poder dispensar todo esto, ¿verdad? Con sutileza, pues, ¿verdad? Y el que quiera abrir grupos, que lo abra, pues, gracias Padre también, ¿verdad? Porque se necesitan recolectores de la mies, ¿verdad? Se necesita gente que eche la mano, y si no, pues, nos va a seguir tocando hacer dobles turnos, ¿verdad? Hay muchas personas que andan de país en país, que van a uno, van a otro, dan charlas aquí, dan charlas allá, y, o sea, haciendo un trabajo titánico, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, como 5 turnos tiene este pobre, bueno, hay personas, ¿verdad? Que andan para ahí, para acá, dichosos, sí, dichosos, porque andan haciendo un gran trabajo de Dios ahí. Pero bueno, sí, ¿verdad? Tal cual, estamos llamados a todo eso, ¿verdad? Y mira esta persona, ¿verdad? En la total oscuridad, ¿verdad? Como decíamos en la Bill Street, ¿verdad? Errando y cometiendo una de cosas equivocadas, pues, tal cual, ¿verdad? Y así se le regresa en la vida, ¿verdad? Todas las cosas equivocadas que hacen, pues lo único que le hacen daño, pues a la persona que las hace. Bueno, bueno, llegamos al final, ¿verdad? De esta actividad, de esta enseñanza del Maestro Jesús, ¿verdad? Que era la parte 2. Con el favor de Dios y del Maestro Jesús, pues vamos a hacer las bienaventuranzas, ¿verdad? La otra actividad que viene. Son las bienaventuranzas y pues vamos a hacer este decreto, ¿verdad? Apropiándonos de que somos hijos de la luz,
¿verdad? Para que esto se vaya dispensando y que se expanda alrededor del mundo. Bueno, vamos a tomar una respiración, ¿verdad? Nos sentamos rectecitos y vamos a decir el unísono. Yo soy un hijo de la luz. Yo amo la luz. Yo vivo en la luz. Yo soy protegido, iluminado, provisto y mantenido por la luz. Yo bendigo la luz. Gracias, Padre. Este es un decreto, ¿verdad? Que nos da el maestro Saint Germain en el libro, ¿verdad? Misterios develados. Ahí está, ¿verdad? Este magnífico decreto, nos podemos apropiar de él, hacerlo y hacerlo e imaginarnos, ¿verdad? Cuando decimos yo soy un hijo de la luz, ¿verdad? Cierran los ojos y se ven, ¿verdad? Destellando esa luz a todo el, bueno, empezando por la colonia, el país, la ciudad, el planeta entero, ¿verdad? Bueno, gracias, Padre. Esto era lo que teníamos preparado para esta tarde, pues a tomar conciencia de todo eso, ¿verdad? De esa parte que dijo el Maestro Jesús, los hipócritas espirituales y expandir el Evangelio, ¿verdad? Predicar el Evangelio. Son dos frases, ¿verdad? Pero hay que darle mente a todo eso, ¿verdad? ¿Qué se refiere? Bueno, les agradezco, ¿verdad? La participación y nos encontramos el próximo sábado a las 3 de la tarde, siempre por los mismos medios. Gracias, Padre. Que pasen un feliz fin de semana. Todo bien. Oh, sí.